Buenas noches, a quien corresponda. Mi nombre es Kevin Yel Valdivieso Zambrano, soy estudiante del quinto nivel de la carrera Contabilidad y Auditoría, modalidad en línea de la Universidad de Indoamérica. Y en esta ocasión, para el proyecto formativo Contabilidad de Costos 2, realizaré una presentación en la que abordaremos unos de los temas que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones compartidas por el docente Mónica Freire. En este caso, hablaremos acerca del sistemas de costeo estratégico, de la producción al análisis de rentabilidad. Para ello analizaremos dos casos: Industrias Descanso Perfecto y Muebles Andinos, Sociedad Anónima. Empezamos. El desafío gerencial de la manufactura. Abordaremos tres niveles de complejidad. Entre ellos tenemos los tres mismos que hemos visto. Iniciamos con los costos por procesos, continuamos con los costos conjuntos y terminamos con los costos estándar. Dentro de los costos por proceso se da una producción continua y homogénea. Tal es el caso Industrias Descanso Perfecto, Sociedad Anónima. En estos costos por proceso, la producción continua, como su nombre lo indica, valga la redundancia, se dan procesos que ya vienen preestablecidos de forma continua, es decir, que se utilizan para producir un mismo producto en grandes cantidades, grandes, medianas o pequeñas cantidades, siempre y cuando vaya dado por un proceso. Continuamos con los costos conjuntos. Dentro de estos costos conjuntos existe una bifurcación y recursos compartidos, es decir, que a partir de una materia prima se dividen y tenemos productos. A partir de esta materia prima en los costos conjuntos tenemos productos coproductos y también tenemos los subproductos. Es decir, uno de estos dos es los que salen a partir de la materia prima directa, claro, pero los otros se dan a partir del rechazo, podría decirse, o de las sobras de la materia prima que no se echan a perder, sino que se producen ciertos productos en cantidades más pequeñas. El caso es Muebles Andinos, Sociedad Anónima, los escritorios. Y para los costos estándar tenemos que existe un control estricto y análisis de desviaciones. Estos costos ya vienen estandarizados, como su nombre lo indica, y se dan antes de realizar la producción, es decir, que se realizan estimaciones de costos que se van a dar a lo largo de la producción y al final se realizan análisis de las desviaciones, es decir, desviaciones y variaciones que se han dado post producción. En este caso tenemos la orden de producción 2026-001. El nivel 1, el pipeline de producción continua, descanso perfecto, sociedad anónima. Para ello tenemos los siguientes procesos. Corte de madera, la materia prima directa que corresponde a $39,500 y esto viene dado del 56.4% del costo. En el proceso número 2, en el departamento número 2 más bien, tenemos el ensamblaje. En ellos interviene la mano de obra directa con 18,000 que corresponde al 25.7% de los costos totales. En el departamento número 3, que es el departamento de acabados, tenemos costos indirectos de fabricación por $12,500 y estos corresponden al 17.9% del costo total. Una vez que hayan pasado estos tres departamentos, corte, ensamblaje y acabados, obtenemos el producto terminado, que se asigna a un área donde ya se alojan los productos que ya hayan sido terminados y están disponibles para la venta. La meta que se alcanza son 500 camas matrimoniales, modelo DP 2026, y el costo total inyectado en esta producción es de $70,000. Economía unitaria y rentabilidad comercial. Tenemos un costo unitario de $140. Es decir, ¿cómo obtenemos estos $140? Realizamos una división entre los $70,000 que fue el costo total y lo dividimos para 500 unidades. Vamos a realizar una pequeña comprobación. 70,000 dividido para 500 unidades
y obtenemos, tal como se puede ver aquí en la pantalla, 140. Perdón, no se aprecia. Entonces el costo unitario obtenido es de 140. Para ello tenemos el precio de venta. Obviamente ya hemos determinado la utilidad que queremos sacarle a este producto y el precio de venta será de 350. La utilidad unitaria, es decir, la utilidad que obtendremos por cada unidad vendida de cama, será de $210. Este será el margen que obtendremos de utilidad. Y la utilidad bruta total, una vez vendida las 500 unidades, obtendremos $88.200. El margen bruto excepcional corresponde al 60% y requiere estrictos controles de consumo en la materia prima para mantener esta ventaja, ya que puede variar en caso de que se dé el caso de que la materia prima tenga algún inconveniente posterior a la venta. Para el nivel 2 tenemos el reto de la producción compartida. En este caso analizaremos los muebles andinos Sociedad Anónima. En esto tenemos departamentos, corte más ensamblaje y los costos compartidos a asignar son $820.000. La mano de obra directa corresponde a $600.000 y los costos indirectos de fabricación a $220.000. Es decir, que la madera corresponde a $420 y los herrajes a $35 en costos compartidos. Esto corresponde al tronco común. Tenemos del otro lado de la producción en mano de obra directa los mismos $600.000 y en costos indirectos de fabricación $220.000. Asignamos para la madera $420 y para herrajes $35. Y de aquí se da el punto de separación para realizar la producción de escritorios ejecutivos y escritorios juveniles. El escritorio ejecutivo se le añade un proceso del que no está inmiscuido el otro producto, es decir, el proceso de barnizado, y el consumo que se realiza de materia prima directa asciende a más $25 de lo usado anteriormente. Las cantidades a producir son 8.000 unidades. Y del otro lado tenemos el escritorio juvenil, que este tipo de escritorio es el único que pasa por el proceso, por el departamento de pintura. Y se tiene un incremento en la materia prima directa de $60 por unidad. En cambio, las unidades a producirse son 6.000. Analizaremos la anatomía del costo por línea tras la separación. Tenemos al escritorio ejecutivo de un lado y el escritorio juvenil del otro. Para el escritorio ejecutivo, el costo base que se comparte es de $517,86, añadiendo al proceso de barnizado en el que se incrementa en este escritorio ejecutivo de $45, tenemos un total de $562,86. Y en tanto, el escritorio juvenil, el costo base que se comparte es de $507,86 y pasa por un proceso adicional de pintura que tiene un valor de $108,33 y obtenemos $616,19 como costo total de producción de este escritorio juvenil. Entonces aquí nos damos cuenta que existe una variación entre el escritorio ejecutivo y el escritorio juvenil. Esto se da justamente porque existen procesos de los que un producto no tiene que pasar precisamente para llegar al producto terminado para la venta. En este caso, el ejecutivo pasa por el barniz y el juvenil por la pintura. La paradoja de los costos. El escritorio juvenil resulta $53,33 más costoso de producir. El proceso de pintura demanda mayor inversión en materiales, tiempo y costo indirecto de fabricación. El costeo conjunto evita el subsidio cruzado en la fijación de precios. De acuerdo a esta paradoja, podemos decir que sí, el escritorio juvenil es más costoso de producir y podemos darnos cuenta que el costo base compartido es bastante similar. La diferencia es de $10 nada más, pero la utilidad que obtendremos con el escritorio ejecutivo podría ser mayor, ya que el precio es menor y podemos aprovechar, de acuerdo al mercado, incrementar un poquito más la utilidad, dependiendo, claro, de nuestros compradores. Para el nivel 3 tenemos expectativa versus realidad. En esto analizaremos el control de orden de producción 2026-001. Esto es en cuanto a los costos que estamos viendo, los costos estándar.
Para ello, produciremos 100 escritorios ejecutivos de modelo A120. El objetivo estándar, la ejecución es real. El costo que se proyecta para realizar la producción de 100 escritorios ejecutivos es de $10,530 en la producción total. Esto nos deja que $105.30 nos costará producir cada unidad de escritorio ejecutivo. Una vez que ya realizamos todo el proceso de producción, ha pasado por todos los departamentos que se necesitan, tenemos la ejecución. En ello ya tenemos el valor real. El costo que se ha ejecutado en realidad es de $10,757.60. Es decir, que cada escritorio producido tiene un costo de $107.58. Entonces nos damos cuenta que hay una variación entre el costo que nosotros proyectamos y el costo real de $2.28 por cada unidad. Esto quiere decir que una vez realizado el costo total de la producción de los 100 escritorios, tenemos una desviación total de $227.60 que no se encuentra a nuestro favor, porque el costo ejecutado es mayor que el costo proyectado. Esto significa que es desfavorable y el impacto en la producción es de 2.16% de sobrecosto. Es decir, que es muy importante cuando realizamos esta proyección, tratar de realizarla lo más cercano posible a la realidad, pero siempre pueden ocurrir estos casos de variación porque no sabemos qué sucede en el mercado, qué puede suceder con la materia prima, qué opiniones podrá tener nuestro consumidor. Siempre va a existir una mínima variación, pero lo ideal sería que el costo ejecutado esté por debajo del costo proyectado para tener una desviación favorable. Continuamos con el puente de variaciones, diseccionando la desviación. Tenemos que la base estándar es de $10,530 y la variación en materia prima directa es de más $144.60. Esto existe porque se da un efecto de precios altos. Igual existió una variación en mano de obra directa de $27 de lo que nosotros habíamos proyectado. Entonces, esto ocurre porque hay una ineficiencia de horas por parte del personal, perdón. Y también existió una variación en los costos indirectos de fabricación de más $56 porque existieron fijos adicionales y se fueron arrastrando a lo largo de la producción. Esto quiere decir que de nuestra base estándar más nuestras variaciones de los elementos del costo que hubieron a lo largo de la producción, obtenemos un costo real de $10,757.60. Entonces, aquí podemos analizar en este incremento del costos cómo y por qué razones pueden existir estas variaciones. Continuamos con la radiografía de la materia prima. Lo he realizado de la siguiente manera, tomando en cuenta el impacto en las compras versus la producción. La producción se viene dada por efecto cantidad y existe un ahorro de $118 a favor. Esto se da por alta eficiencia. La producción consumió menos planchas de MDF y menos litros de laca de lo permitido. Y en las compras, el tema de la flecha hacia arriba existe por el efecto precio. Existe un sobrecosto de $262.60 desfavorable a nuestra empresa. En este caso, ¿por qué se da? Por la presión de mercado. El MDF subió de $22 a $23 la plancha y la laca también subió de precio. Es decir, que aunque hayamos tenido un ahorro de $118 en tema de producción, cuando nosotros querramos realizar cuando realizamos las compras para realizar esta producción, existió un sobrecosto de $262.60. Esto se dio de pronto, como lo mencionan ahí, a la presión de mercado y que de pronto algún proveedor nos quedó mal o no tuvimos el tiempo necesario para realizar una cotización más a nuestro favor. El impacto neto en la materia prima directa es de $144.60 desfavorable, restando los $262.60 de las compras a los 118 de la producción. Esto nos indica que la eficiencia operativa fue neutralizada por la inflación de los insumos. El efecto dominó, eficiencia laboral y costos indirectos de fabricación. Tenemos una balanza en la que ponemos a peso las tarifas más baratas y la ineficiencia de tiempos. En cuanto a tarifa más barata, encontramos que $5.80
se cobra la hora en lugar de $6 la hora. Es decir, que en la producción total hubo un ahorro de $63 en la mano de obra. Y en cuanto a la ineficiencia de tiempos, se requirieron 15 horas extra, es decir, que hubo un incremento de $90. Entonces, el neto de mano de obra que obtenemos es de $27 desfavorable, es decir, que aunque conseguimos una tarifa más barata en mano de obra, la ineficiencia de los tiempos corresponden a los costos indirectos de fabricación, nos incurre en un costo adicional que al final termina pesando más que la tarifa más barata que hayamos encontrado. Entonces, las 15 horas adicionales no solo encarecieron la mano de obra, sino que arrastraron los costos indirectos variables. Y el impacto en los costos indirectos de fabricación es que existe una variación de los costos indirectos de fabricación totales de $56 desfavorables para nosotros como empresa. Síntesis analítica, ecosistema de costeo estratégico. Tenemos aquí una pequeña tabla en la que realizamos una comparación entre los costos por procesos, conjuntos y costos estándar que hemos visto a lo largo de este proyecto formativo. Para el uso ideal tenemos que los costos por proceso se dan en un volumen más masivo y homogéneo. En este caso ponemos como ejemplo las camas. Los costos conjuntos, en cambio, los recursos se comparten con bifurcación, es decir, que existe una asignación del costo, se realizan diversas asignaciones de productos y subproductos. En este caso tenemos los escritorios, como veíamos los juveniles y los escritorios, los dos tipos de escritorio que mencionamos anteriormente. Y en cuanto a costos estándar, tenemos que las órdenes se dan a medida con control predictivo, es decir, nosotros predecimos el costo que va a incurrir a lo largo de la producción, pero no siempre se da como nosotros lo pensamos. En cuanto al foco directivo, los costos por proceso tenemos un costo promedio histórico, los costos conjuntos existe rentabilidad por línea tras la separación, dependiendo de qué producto que hayamos producido tenga mayor impacto en el mercado. Es decir, que si un producto no tiene la salida que se haya planteado, tenemos la otra opción de los otros productos que hayamos producido tras esta separación que pueden generar este impacto. Y los costos estándar, existe gestión por excepciones y análisis de desviaciones. El indicador clave, conocido como KPI, tenemos margen bruto general para el costos por proceso del 60%. Costos conjuntos, existe un costo diferencial por el proceso que se añade a lo largo de la elaboración de los productos. Y los costos estándar, un porcentaje de desviación total, ejemplo de más 2.16% que se dio en el caso que analizamos anteriormente. Para finalizar, tenemos plan de acción ejecutivo y conclusiones. En cuanto a auditoría y negociación de insumos, es necesario aprovechar el volumen masivo de industrias descanso perfecto, que fue una de los casos que analizamos, para negociar precios de MDF y laca en muebles andinos, mitigando el sobrecosto de $262,60 que se detectó. Auditoría de productividad laboral. Se debe investigar las 15 horas de retroceso ineficiencia en la orden 2026-001 y cortar este arrastre protegerá directamente los costos indirectos de fabricación variables. Y también se recomienda monitorear continuamente los costos estándares. Es necesario actualizar las tasas estándar periódicamente. La contabilidad de costos debe funcionar como un GPS predictivo y no solo como un registro histórico para proteger el margen bruto del 60% alcanzado. Entonces, una vez finalizado, es importante que conozcamos y que quede claro las diferencias que existen entre las diferentes asignaciones de costos, los costos por proceso, costos conjuntos y costos estándar. Van a existir diferentes entidades que van a ocupar cualquiera de estos tipos de costos, pero es necesario que cada uno de ellos se haga de la mejor forma posible, realizando un análisis bastante estructurado. En el caso de los costos estándar, una, una proyección o una estimación lo más acercada posible a la realidad para que al final no estemos por encima del, por encima del costo que hemos programado o que nos hemos estimado para no caer en contra. En cuanto a los costos conjuntos, también es necesario realizar un análisis muy completo y los costos por proceso es
de los cuales la mayoría de las empresas lo utiliza para en las que se realizan ya productos que vienen dados por procesos que se vienen realizando durante mucho tiempo. Esa ha sido la presentación. Muchas gracias. A quien corresponde.